Continuamos en el curso de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Vamos a abordar, dentro del módulo 2 del tema 4, la sección sexta, medios de comunicación y conflictos armados. Perspectivas en torno al concepto de propaganda. Con Alejandro Pizarroso, en 1993, comenzaremos diciendo que la propaganda es un proceso comunicativo que incluye información y persuasión y tiene como objetivo esencial la difusión de ideas. Desde este punto de vista, se trataría de un proceso de persuasión, porque en efecto implica la creación, reforzamiento o modificación de la respuesta. Pero también es un proceso de información, sobre todo en lo que se refiere al control del flujo de la misma. Aun siendo conscientes de la dificultad, sino de la imposibilidad de aprender en una definición un proceso complejo y multidimensional como el que aquí intentamos describir, nos será de utilidad exponer algunas de las aproximaciones de mayor predicamento entre los estudios del tema. Quizás sea la definición de Violet Edwards la que más se acerque al punto de vista desde el que aquí nos acercamos al estudio de la historia de la propaganda, y dice: expresión de una opinión o una acción por individuos o grupos, deliberadamente orientada a influir opiniones o acciones de otros individuos o grupos para unos fines predeterminados. Edward, citado en Pizarroso, 1993. Influir deliberadamente con unos fines predeterminados es la clave del proceso. Lo estamos viendo en las actuales guerras. Creemos necesario, para delimitar el campo de estudio, incluir el concepto de intencionalidad en la definición de propaganda. Edward lo hace, no así Oliver Thomson, en 1999, que propone eliminar lo deliberado y lo sistemático de la descripción del proceso, que quedaría como sigue: el uso de técnicas de comunicación de todo tipo por parte de un grupo de personas para conseguir cambios en las actitudes o comportamientos de otro grupo. Thomson señala que son muchos los ejemplos a lo largo de la historia en los que la difusión de ideas políticas y religiosas se han llevado a cabo con poca o ninguna premeditación o plan concebido. Y está en lo cierto. También Pizarroso, en 1993, hace hincapié en la necesaria multidisciplinariedad del estudio de la propaganda y añade que su historia no debería referirse solo a lo que es manifestantemente tal, sino a todo el complejo sistema de comunicación humana en una sociedad donde cada mensaje, escrito, hablado, simbólico, puede jugar una función propagandística independientemente, algunas veces, de que al ser producido hubiera o no una intencionalidad definida en ese sentido. No siempre es fácil conocer la intención del emisor de un mensaje en el momento en el que decidió su difusión, sobre todo cuando hablamos de tiempos lejanos de los que conservamos pocas fuentes. Si mantenemos como criterio la intencionalidad, es indudable que este problema surgirá a menudo. Pero tampoco parece solucionar estas cuestiones la posición de ver toda comunicación como propagandística, con lo que el objeto de estudio se antojaría inabarcable. En cualquier caso, parece razonable diferenciar entre mensajes que deliberadamente han sido creados y difundidos con objetivos propagandísticos y aquellos otros de los que se ha hecho un uso propagandístico a posteriori, como tantas veces ha ocurrido con la apropiación política de, por ejemplo, determinadas obras literarias e incluso de la memoria de sus autores. Es también terreno común en las definiciones del término propaganda la referencia al objetivo de cambiar actitudes y comportamientos del receptor. Convencer es otro concepto que gravita sobre la mayoría de dichas definiciones, muchas de ellas deudoras de los estudios que sobre este proceso comunicativo se llevan a cabo. Principalmente, ¿dónde? En Estados Unidos, durante el periodo de entreguerra, y actualmente. La citada definición de Violet Edwards, por ejemplo, fue publicada en 1938, en el marco del trabajo que desarrollarse en esos años al Instituto para el Análisis de la Propaganda y que fue creado en 1937 con el objetivo de educar al público estadounidense en la naturaleza de la propaganda política. La Primera Guerra Mundial marca sin duda el estudio de la propaganda. Jesús Timoteo, en 2005, se refiere al efecto que produjo en la sociedad norteamericana el conocimiento, tras el conflicto, del que habían sido manipulados por sus gobiernos para cambiar su visión sobre la guerra en Europa.
Cuando los soldados vuelven del frente en Europa y contrastan lo que ellos han vivido con lo que sus gobiernos contaron, se produce un sentimiento generalizado de rechazo. Y en ello siguen actualmente. Durante la guerra se utilizaron todas las fórmulas conocidas para influir en las actitudes y las opiniones de los ciudadanos para ganarse sus corazones y sus mentes. Había llegado el momento de plantearse el estudio sistemático y científico de la propaganda. Eso sí, el término comienza a no ser políticamente correcto y a cargarse de unas connotaciones negativas que llegan hasta nuestros días y han dado lugar a numerosos eufemismos para evitar el término propaganda. Interesa en estos años encontrar un método fiable para la persuasión de masas y sobre todo calcular, medir sus efectos en el público. El reto era complicado y no se conseguirá, pero el periodo de entreguerras nos deja nombres como Walter Lippmann, Harold Laswell o Edward Bernays, cuyas teorías son tan discutibles como grande su influencia hasta hoy. Lippmann había trabajado durante la Primera Guerra Mundial como especialista del gobierno norteamericano en inteligencia militar. Escribió editoriales para The New Republic, apoyando la entrada de Estados Unidos en la guerra, interrogó a prisioneros y redactó panfletos propagandísticos para la retaguardia. En 1922 recoge sus impresiones en la opinión pública, texto ya clásico en el que Lippmann, en el 2003, se muestra tajante. Podemos tener la certeza de que en el ámbito de la vida social, lo que se denomina adaptación de los individuos al entorno tiene lugar por medio de ficciones. En esta línea, el autor se pregunta, ¿qué es la propaganda más que el esfuerzo por alterar la imagen ante la que los individuos reaccionan con el fin de reemplazar un modelo social por otro? Lippmann sienta las bases de una visión recurrente de la propaganda como forma de construcción del consenso, manufacturing consent, que nos ayuda a simplificar una realidad compleja e inabarcable para el ciudadano medio, pero también a interpretarla desde la perspectiva del poder, siempre tendente a la integración del receptor en un determinado orden establecido. Este proceso de simplificación-interpretación requiere la manipulación simbólica. Laswell indicaría en este punto, definiendo propaganda, como la dirección de las actitudes colectivas a través de la manipulación de los símbolos significativos. Laswell, citado en Thomson, 1999. Bernays, en el 1928, pondría también nombre, Engineering of Consent, a este punto de vista. Para este familiar de Sigmund Freud, somos gobernados, nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados y nuestras ideas sugeridas en gran parte por personas de las que nunca hemos oído hablar. Él había participado en ese gobierno en la sombra durante la guerra, como miembro de la Comisión Creel-Sabia. Por lo tanto, de lo que hablaba, y tras dejar claro que la influencia de esos especialistas en propaganda llegaba a todos los rincones de la vida del ciudadano, defendía su utilidad. Bernays titula Organizando el caos el primer capítulo de su obra Propaganda. Y esta es, desde su visión del problema, la función de la misma. El gobierno de propagandistas, cuya función es la de filtrar e interpretar la compleja realidad, aparece como necesario. Y decía, hemos acordado voluntariamente dejar en manos de un gobierno invisible la criba de datos y la jerarquización de los asuntos más destacados, de forma que nuestro campo de elección sea reducido a proporciones prácticas. En la sociedad democrática, Bernays se refiere a la norteamericana de su época. La propaganda es sistemática, inevitable, y ha venido para quedarse. En una sociedad que vota y consume en masa, las minorías han encontrado la forma de influir sobre las mayorías. Bernays defiende la propaganda moderna como un coherente y duradero esfuerzo para crear o moldear hechos con el objetivo de influir en las relaciones del público hacia una iniciativa, idea o grupo. Mucho más tarde, en 1998, Noam Chomsky y Edward Herman retoman la línea de Lippmann y Bernays en su obra Manufacturing Consent, The Political Economics of the Mass Media. Pero las conclusiones son diferentes. Lo que para Bernays era un acuerdo voluntario por el cual el ciudadano cedía a ese gobierno en la sombra una parte de su libertad de elección por motivos prácticos, se convierte con Chomsky y Herman en un sistema impuesto de propaganda sistemática que pretende integrar al ciudadano
medio en las estructuras institucionales propicias de la democracia estadounidense. La función de los medios en esta empresa es central. Y dicen: los medios de comunicación de masas actúan como sistema de transmisión de mensajes y símbolos para el ciudadano medio. Su función es la de divertir, entretener e informar, así como inculcar a los individuos los valores, creencias y códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras institucionales de la sociedad. En un mundo en el que la riqueza está concentrada y en el que existen grandes conflictos de intereses de clase, el cumplimiento de tal papel requiere una propaganda sistemática. Chomsky y Ehrman, en el año 2003. La democracia se convierte así en virtual y la propaganda en el elemento central de esa virtualidad. Una vez más, estamos ante el tema de la realidad y la ficción, lo aparente. Ya en el prefacio los autores hacen constar su opinión de que los medios de comunicación en Estados Unidos sirven para movilizar el apoyo a favor de los intereses que dominan la actividad estatal y de las grandes empresas privadas. Es decir, la libertad de expresión está ahí y es constitucional, pero hay truco. Tal y como está estructurado el sistema, es difícil que las opiniones disidentes, aquellas que ponen en duda los elementos estructurales del sistema, lleguen a los grandes medios en prime time. Una vez más, las apariencias. Y dice: pero incluso cuando la controversia de las élites acerca de cuestiones tácticas está en pleno apogeo, quedan excluidas de los medios de comunicación las opiniones que ponen en cuestión las premisas fundamentales o sugieren que los modos de ejercicio del poder del Estado al uso están basados en factores sistémicos. Chomsky y Ehrman, en el 2003. Se puede, por lo tanto, discutir la táctica, pero nunca la estrategia. La estructura, así las cosas, permanece. El tema es recurrente y, como ya hemos apuntado, viene de lejos. En 1864, Maury Joly publicaba en el Bruselas el ensayo que lleva por título Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Y se trata de una interesante reflexión, escrita en forma de diálogos, en la que Joly pone en boca del estadista florentino toda una colección de argumentos que pretendían demostrar con qué facilidad se pueden utilizar los instrumentos políticos democráticos para transformar a la democracia en un régimen despótico. Ante un desesperado Montesquieu que no ha perdido la fe en la separación de poderes y en la imposibilidad de que un régimen representativo degenere en dictadura. Maquiavelo va desmontando los logros de la separación de poderes partiendo de la siguiente base: en todos los tiempos, los pueblos, al igual que los hombres, se han contentado con palabras. Casi invariablemente les basta con las apariencias, no piden nada más. Es posible entonces crear instituciones ficticias que respondan a un lenguaje y a ideas igualmente ficticias. Joly, 2002. Maquiavelo se refiere a un nuevo tipo de despotismo con nuevos procedimientos. Serían conseguir transmitir la imagen de la existencia de libertades sin que las haya realmente, de pluralismo, sin que éste exista, de democracia en suma bajo el despotismo. El Maquiavelo de Joly lo tiene claro: nada de esto es posible sin propaganda. Es imprescindible tener la opinión pública del lado del gobierno y esto implica el control de la prensa. Pero de nuevo, la máxima es controlar sin perder la apariencia de libertad de expresión. Nos hemos referido a la recuperación revisitada por parte de Chomsky y Ehrman de las tesis de Lippmann y Bernays, Charles Larson, en 1992. También vuelve a Bernays para retomar la idea de la utilidad de la propaganda para el receptor, cuya participación en el proceso persuasivo resulta vital, refiriéndose a la persuasión que define como un proceso que cambia actitudes, creencias, opiniones o conductas. Larson hace hincapié, como decimos, en la necesidad de la colaboración del receptor. Para este autor, toda persuasión tiene un componente de autopersuasión. El proceso solo tendría éxito, por lo tanto, si da la colaboración emisor-receptor. Solo somos persuadidos, según esta visión deudora de Bernays, si participamos en el proceso. Seré persuasivo siempre que me veas como alguien que comparte un territorio común de valores, objetivos, intereses y experiencias contigo. Siguiendo con esta argumentación, la persuasión es necesaria para la vida en la sociedad de consumo. Nos ayuda a elegir por quién votar,
ante la imposibilidad de conocer con detalle todas las propuestas, a decidirnos por una u otra marca sin tener que testarlas todas para formarnos nuestro propio criterio, o a escoger una determinada universalidad en la que cursar nuestros estudios ante la dificultad de probar todas las posibilidades antes de elegir la universidad. Evidentemente, la diferencia de enfoque es crucial. Si vemos la simplificación de la complejidad como una oportunidad, como algo útil para la vida diaria, transmitiremos una historia de la propaganda muy diferente a la que resultaría de la visión de dicha simplificación como una imposición del sistema social en el que vivimos. Tradicionalmente se ha dado especial relevancia al estudio de la propaganda en la relación al Estado. De hecho, y a pesar de que no podamos limitar el análisis a su utilización por parte de los Estados, es cierto que ambos conceptos son difíciles de desvincular. El Estado moderno es, entre otras cosas, una construcción propagandística. Pizarroso, 1993, considera a Maquiavelo, 1469-1527, el primer teórico de la propaganda política de la Edad Moderna. En El Príncipe, el florentino se ocupa de la imagen que de sí mismo y de su Estado debe transmitir al gobernante. La finalidad del Príncipe, la única verdaderamente importante, es conservar el poder del Estado. Y es a ese fin al que hay que consagrar los medios disponibles. Rara vez encontraremos a un gobernante perfecto, por lo que, y siempre, según Maquiavelo, éste deberá, al menos, parecerlo. Sobre todo orientará sus esfuerzos a simular fortaleza, hacerse respetar e incluso temer si fuera necesario. Y para parecer hay que comunicar y llegar a la población. En el siglo XVI ya existían muchos medios para conseguirlo. Más adelante, Luis XIV, 1638-1715, se convertirá en el representante máximo del absolutismo europeo, dedicando grandes recursos a la glorificación de su propia imagen, el Rey Sol, a través del arte, la música, la arquitectura y, desde luego, la prensa. Para Robert Horman, citado en Thomson, 1999, Napoleón fue el primero en usar sistemáticamente la maquinaria del gobierno para controlar la opinión pública, caracterizándose por una completa falta de escrúpulos en esta labor. El emperador francés se hizo con el control absoluto de la prensa, reescribió la historia de Francia, enfatizando la decadencia de los Borbones. Intervino fuertemente en el sistema educativo y, en general, puso bajo su control todos los medios de comunicación y cultura del Imperio francés. Los totalitarismos del siglo XX darían un paso más en esta dirección. De hecho, solemos identificar el totalitarismo en comunicación con el control absoluto por parte del Estado de los medios de comunicación y cultura. La organización centralizada y piramidal de la única línea, normalmente identificada con la del partido, también único, propagandística, permisible, así como la represión de la disensión, es territorio común a la hora de definir el totalitarismo. Esta otra forma de propaganda total, opuesta a la visión de Edelstein y entendida como método de conquista y mantenimiento del poder, pretende llegar a todas las parcelas de la vida del ciudadano con el objetivo de cambiar globalmente su cosmovisión e incluso, en muchos casos, convertirlo en un hombre nuevo, partícipe de una nueva sociedad. Son muchos los ejemplos que en el siglo XX nos ha dejado de este modus operandi. Comencemos con la URSS. La Enciclopedia Soviética, en su versión de 1959, define propaganda como la difusión y explicación de puntos de vista, ideas o nociones. Esta aproximación nos remite a una nueva entrada de la enciclopedia, propaganda de partido. El hecho es coherente con la idea de totalitarismo descrita más arriba. La propaganda de partido es la propaganda. Veamos qué nos dice al respecto el diccionario de la edición del partido. La propaganda de partido es un importante medio para la formación de una cosmovisión científica, de convicciones ideológicas y conciencia comunista, en base al marxismo-leninismo como sistema integral y coherente de principios filosóficos, económicos y sociopolíticos. Todo su contenido tiene como función ayudar a los trabajadores a comprender en profundidad las leyes objetivas, la marcha y las perspectivas del desarrollo social, a orientarse en las cuestiones políticas, en los acontecimientos que tienen lugar tanto en su propio país como en el ámbito internacional, a ser creadores, conscientes de su propia vida,
luchadores firmes, inconvencidos por la realización de los ideales comunistas. Es una potente arma del partido en la lucha por la transformación de la sociedad según los principios comunistas. Swift, 1987. La transformación de la sociedad, tomando como base la interpretación soviética del marxismo, este es el objetivo, al menos a priori, de la propaganda soviética. El cambio de cosmovisión del nuevo hombre soviético solo puede llegar a través del maximolinerismo. El criterio teórico que debe separar aquello que ha de ser convertido en propaganda de lo que no es la utilidad para la consecución del ideal comunista. Lo que no aporte en esta dirección es descartado, marginado o perseguido. Propaganda es, en este contexto, un concepto de clase. Hay una propaganda burguesa, que manipula las masas a través de los medios de comunicación y defiende los intereses del capital. Y una propaganda comunista, que queda así definida por la Enciclopedia Soviética en la edición publicada entre los años 1969 y 1978, y que dice: la propaganda comunista es un sistema de actividad espiritual fundamentado científicamente y elaborado por el Partido Comunista. En el proceso de la propaganda bajo la dirección del Partido Comunista se lleva a cabo la difusión de la ideología y la política marxista-leninista con el objetivo de la formación, educación y organización de las masas. Antes de convertirse en propaganda destinada al mantenimiento del poder, Lenin la había concebido como revolucionaria. La propaganda no debía quedarse en la explicación de los antagonismos sociales y la opresión de los obreros, sino que es necesario hacer agitación con motivo de cada manifestación concreta de esa opresión. La educación política de las masas tenía que completarse con la denuncia constante de la autocracia zarista y la movilización en su contra. En este sentido, Lenin se apoyó en alguna ocasión en la muy citada distinción entre agitación y propaganda hecha por Plejánov. El propagandista inculca muchas ideas a una sola persona o a un pequeño número de personas, mientras que el agitador inculca una sola idea o un pequeño número de ideas, pero en cambio las inculca a toda una masa de personas. Agitación y propaganda forman parte de un todo que está en el centro del sistema soviético. Sin propaganda no hay sistema. La planificación de la misma, al menos en teoría, debe ser minuciosa. Los departamentos en Agitprop estarán presentes a todos los niveles, desde el ministerio a la fábrica, pasando por la escuela y la universidad. Domenac, en 1986, hace un interesante comentario sobre los efectos de otro de los totalitarismos del siglo XX, el régimen nazi. El análisis, demasiado influenciado quizás por el conductismo, concluye: y fue así, en efecto, tocando sucesivamente los dos polos de la vida nerviosa, el terror y la exaltación, como los nazis terminaron por disponer del sistema nervioso de las grandes masas, tanto en Alemania como fuera de ella. La propaganda está también en el corazón del régimen nazi, sistemática, centralizada y fuertemente jerarquizada. La imagen de unidad ante el líder supremo, un pueblo, un imperio, un líder, será una constante en los años que se prolongó el Tercer Reich. Hitler definía en Mein Kampf los objetivos de la propaganda y decía: la función de la propaganda es atraer seguidores, la de la organización es conseguir miembros. El seguidor del movimiento es aquel que comparte sus objetivos, el miembro es aquel que lucha por ellos. Hitler, citado en Kusch, Culver y Watch en 2003. La propaganda nazi está dirigida a las masas y el criterio para que un mensaje sea difundido es su credibilidad, independientemente de si es verdadero o falso. La repetición constante y orquestada de dichos mensajes, así como su simplificación, son máximas centradas de la propaganda que pondría en marcha Goebbels y coherentes con el concepto que el propio Hitler tenía de su público. Y decía: la receptividad de la gran masa es muy limitada y su inteligencia poca, pero su poder para olvidar es enorme. En consecuencia, toda propaganda efectiva debe estar limitada a unos pocos puntos e insistir machaconamente en esos eslóganes hasta que el último miembro del público entienda lo que quieres que entienda a través de tu eslogan. Hitler, citado en Kuhl, Culver y Wells, en el 2003. Algunas reglas y técnicas.
Ya en el siglo V a.C., los sofistas se dedicaban al lucrativo arte de convencer y seducir a través de la palabra. Eran maestros de la retórica. Enseñaban a argumentar introduciendo un relativismo escéptico que, además de provocar la airada respuesta de filósofos como Platón, añadía a la discusión la convicción metódica de que toda tesis es discutible y, por tanto, de que no hay dogma. Aristóteles, en el 2002, define la retórica como la facultad de considerar en cada paso lo que puede ser convincente en la argumentación. La disciplina se ocupa de los argumentos usados para la demostración, pues nos convencemos más cuando suponemos que algo está demostrado, siendo la demostración retórica un entinema, es decir, una forma de razonamiento cuyas premisas son simplemente probables. Más allá de las formas de razonamiento, Aristóteles, de gran importancia, y le da una gran importancia al estudio psicológico del receptor, a cuyas características habrá que adaptar el mensaje si se quiere convencer. Para conseguir persuadir, el emisor debe resultar prestigioso a su auditorio, conseguir del mismo que llegue a un estado de ánimo favorable, debe ganarse al público, y por supuesto estructurar adecuadamente y presentar artísticamente el discurso, para que sea lo más efectivo, persuasivo posible. No cabe duda de que ya en la obra del Estagirita podemos encontrar la preocupación, no solo por el concepto y la teoría, sino también por la praxis de la retórica. Aristóteles dedica una parte de la retórica a describir las diferentes técnicas que pueden ser usadas para persuadir a un determinado auditorio. Y este interés es una constante a lo largo de la historia que puede ser fácilmente identificado en la obra de Cicerón, los textos medievales destinado al ars predicandi, y que se convertirá en estratégico durante el siglo XX. La clasificación del Instituto para el Análisis de la Propaganda. Ya nos hemos referido al impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en el estudio de la propaganda, que pasará a ser analizada de forma continua y sistemática por instituciones como el ya citado Instituto para el Análisis de la Propaganda, el IAP. El IAP tenía como principal misión la instrucción del pueblo norteamericano en la detención de propaganda, con el objetivo de que no volviese a caer en las trampas de épocas anteriores. Para ello, desarrolló una intensa labor educativa a través de diferentes cursos orientados a las escuelas secundarias y centros de educación superior, publicación de guías de estudio y de su boletín mensual, Propaganda Análisis, que desmenuzaba cada mes una campaña de propaganda. También del IAP salió uno de los trabajos más citados desde entonces por los estudiosos de la propaganda. Se trata del The Fine Art of Propaganda, publicado en 1939 y donde se intentaba, siguiendo la línea descrita, poner en guardia a los ciudadanos que, sin quizás ser conscientes de ello, estaban siendo sometidos a continuos ataques propagandísticos. Y decía: los ciudadanos deben ser capaces de distinguir si es propaganda en consonancia con sus propios intereses y los intereses de nuestra civilización, o si se trata de propaganda que pretende distorsionar nuestros puntos de vista y amenazar con socavar nuestra civilización. Como se puede deducir, la pretensión del IAP, más que detectar y alertar a la población sobre los mensajes propagandísticos, en general parece ser la de aislar los mensajes de contrapropaganda, es decir, aquellos que no coinciden con el estilo de vida americano o han sido producidos para modificarlo o combatirlo. El texto incluye el llamado el ABC del análisis de la propaganda, redactado en forma de guía rápida de preguntas que debemos hacernos para detectar y analizar la propaganda. El ABC incluye 7 puntos fundamentales que incluyen la recomendación de dudar sobre nuestras opiniones, preguntándonos sobre el origen de las mismas, así como la de estar alerta ante palabras de difícil definición, cuya polisemia puede ser utilizada para convencer a diferentes públicos en distintos contextos. Este ABC, según el IAP, debería sernos útil para prevenir los 7 recursos Davis más usados por los propagandistas, y a saber: name calling. Se trata de calificar ofensivamente usando etiquetas que relacionan a una persona o idea con un símbolo negativo, muy usado para arruinar reputaciones y suele implicar el uso de términos de gran carga emocional, comunista durante la Guerra Fría, por ejemplo. De esta forma, el propagandista pretende que se rechace a esa persona o idea, basándose en el símbolo en vez de atender a evidencias.
Glittering generalities. Sería el positivo del recurso anterior. Con él se busca la aprobación del receptor de una determinada idea a través de la creación de imágenes emocionales positivas. Es frecuente el uso de términos que tienen diferentes significados para distintos colectivos y por lo tanto pueden usarse en diversos contextos. Por ejemplo, democracia, ciencia, salud, bien. El receptor debe asumir que el emisor piensa como él en la importancia de dichos conceptos. El transfer. ¿En qué consiste? Consiste en el intento de transferir el prestigio, la autoridad o el respeto que algo nos merece a la idea, proyecto, etc., que el propagandista defiende. Se trata de que los sentimientos favorables que despierta un símbolo se asocien con lo que se desea promover, por ejemplo, en determinados contextos con el uso de la cruz. El propagandista transfiere el prestigio, la santidad del cristianismo a su programa político. El testimonial. Habitualmente consiste en que una persona admirada u odiada diga que una determinada idea o propaganda o programa, producto o persona es buena o mala. En su forma positiva se pretendería aumentar la credibilidad del mensaje mediante una fuente autorizada para el público al que se dirige. Un ejemplo sería cada vez más habitual la presencia de famosos en los mítines políticos. El plain fork es muy usado en las campañas electorales. Se utiliza para mostrar al candidato como un hombre sencillo. La devoción que repentinamente sienten dichos candidatos por los niños durante la campaña tiene que ver con este recurso. En la campaña presidencial de 2004 en Estados Unidos, Kerry apareció ante las cámaras comiendo en restaurantes de comida rápida, como hace todo el mundo. Otro consistiría el car staking. Se trata de preparar el terreno para que el mensaje programado y propagado cale en un determinado público. Organizar argumentos y evidencias de modo que sirvan a los objetivos propios, tomando en consideración, por ejemplo, una parte de la historia y obviando el resto. Otro sería el Batwoman. Se apela al temor de ser diferente a los demás y quedar marginado de algo valioso. Podría resumirse en la máxima: haz como los demás, si todos lo están haciendo, deberías sumarte. De todo esto resulta evidente que el esfuerzo de síntesis realizado por el IAP estaba destinado a la difusión masiva y, por lo tanto, conllevaba un importante esfuerzo de simplificación, ya en sí una forma de propaganda como veremos más adelante. Este intento de alfabetizar, en lo que el análisis de la propaganda se refiere, hace que no podamos darle a clasificaciones de este tipo demasiada trascendencia. El propio Leonard Dubh, que fuera miembro del IAP, ponía de manifiesto las limitaciones del análisis y decía: este propósito laudable requería que el análisis fuera sencillo y fácilmente comprendido por estudiantes de preparatoria o, como algunos miembros de la dirección del instituto decían entre sí, por los choferes de taxi. El análisis tenía que basarse en un número limitado de herramientas que pudieran ser entendidas y memorizadas sin gran dificultad. Dubh, citado en Cobbs y Nimmo, en el año 1998.